Buenas tardes, mi nombre es Fede Ruiz, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, de la materia Materiales de Ingeniería. Les voy a hablar sobre el problema de ejemplo 3.11, cálculo de la densidad teórica del cobre. Análisis detallado del cálculo de la densidad teórica del cobre basado en su estructura cristalina FCC, radioatómico y masa. Descripción del problema. Cálculo teórico de la densidad basada en la estructura FCC. Los datos del cobre. La estructura cristalina del cobre. El cobre posee una estructura cristalina FCC con átomos organizados en células unitarias. Radio atómico del cobre. El radio atómico del cobre es de 0.1278 nanómetros, usado para determinar el empaquetado atómico. Átomos como esferas rígidas. Los átomos se consideran esferas rígidas cuando se tocan las diagonales de las celdas unitarias FCC. Masa atómica del cobre. La masa atómica del cobre es 63.54 gramos mol. Fundamental para el cálculo de la densidad teórica. Objetivo del cálculo. Calcular la densidad teórica del cobre en megagramos por metro cúbico usando datos estructurales y atómicos. Cálculo teórico de la densidad, relaciones entre FCC y la densidad del cobre. La relación constante entre el radio atómico para la celda unitaria se basa de 12 a 1A, 4L siendo constante la red del radio atómico del cobre. La cantidad de átomos de la celda unitaria FCC en la celda unitaria de átomos para la celda unitaria clave para calcular la masa y densidad. Masa total de átomos del cobre en la celda. La masa M de los átomos de Cu es el producto del número de átomos por masa de cada átomo individual. Volumen de la celda unitaria de cobre. El volumen B se calcula a partir del cubo de la constante de red A representando el espacio ocupado. Densidad teórica del cobre. La densidad se determina dividiendo la masa total M entre el volumen B de la celda unitaria FCC. Palabras clave. FCC. Cúbica centrada en las caras. Una estructura cristalina común en metales. Su celda unitaria, la unidad básica que se repite, es el cubo con átomos en cada esquina y en el centro de cada una de sus 6 caras. Contiene un total de 4 átomos por celda unitaria. Estructura FCC. Se refiere a la exposición específica de los átomos en un material siguiendo el patrón FCC. Es un empaquetado compacto. Los átomos están muy justos, lo que influye en propiedades como la ductualidad. Determina propiedades físicas y mecánicas claves del material radioatómico. La medida del tamaño de un átomo, específicamente la distancia del núcleo a sus electrones más externos, fundamental para entender cómo los átomos se empaquetan en las estructuras cristalinas. Masa atómica. La masa promedio de los átomos de un elemento expresada comúnmente en gramos por mol. Gramos mol. Por mol contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos. Número de Avogadro. Esencial para calcular la masa total de los átomos en una celda unitaria. Densidad teórica. La densidad calculada de un material cristalino basándose en la estructura y la masa de sus átomos asumiendo un cristal perfecto. Se calcula como la masa de los átomos en la celda unitaria dividida por el volumen de la celda unitaria. Sirve como referencia ideal para comparar con la densidad experimental y detectar defectos en el material. El problema 3.11, que está basado en Word y está con todas sus ecuaciones en látex. Problema 3.11. El cobre tiene una estructura cristalina FCC y un radio atómico de 0.122 nanómetros. Se supone que los átomos son esferas rígidas que se tocan entre sí a lo largo de las caras diagonales de la celda unitaria FCC, como muestra en la figura 3.9. Calcula el valor teórico de la densidad del cobre en megagramos por metro cúbico. La masa atómica del cobre es 63
6.54 gramos mol. La solución. Para la celda unitaria FCC, 1, 2, A es igual a 4R, donde la constante de la red de la celda unitaria y R es el radio atómico del átomo del cobre. Así, A es igual a 4R sobre raíz cuadrada de 2. Es igual a 4 por 0.1278 nanómetros sobre raíz cuadrada de 2. Y eso es igual a 0.3615 nanómetros. La densidad volumétrica del cobre es igual a la masa sobre la celda unitaria y todo esto sobre el volumen de la celda unitaria. La celda unitaria FCC hay 4 átomos. La celda unitaria. Cada átomo de cobre tiene una masa de 63.54 gramos mol sobre 6.2 por 10 a la 23 átomos sobre mol. Por lo tanto, la masa de los átomos de la CU en la celda unitaria FCC es M es igual 4 átomos por 63.54 gramos mol sobre 6.022 por 1023 átomos mol por 10 menos 6, 10 a la 6 negativo megagramos sobre gramos. Eso es igual a 4.220 por 10 a la menos 28 gramos mol. El volumen en B en la celda unitaria de CU es P, que es igual a la 3, que es igual a 0.361 nanómetros por 10 menos 9 metros sobre nanómetros, que es igual a 4.724 por 10 a la menos 29 metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad teórica del cobre es 8.93 megagramos sobre metros cúbicos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual tenemos una red FCC centrada en las caras y la red BCC centrada en los cuerpos, en el cual tenemos obviamente las figuras y aquí tenemos una pequeña explicación. El lado izquierdo de la red FCC, fase center cubit, átomos esferas azules, representan los átomos en los vértices y el centro de cada cara. Como ven todos los átomos que son los circulitos azules. Letra roja es la longitud del lado cúbico, también llamada parámetro de red, que es esta que está acá, en ambos casos. Diagonal de cada línea negra de NFCC, los átomos se tocan a lo largo del diagonal de la cara. Esta diagonal es igual de A por raíz cuadrada de 2, que es esta que está acá, que ahí la ven. También se muestra que en esa diagonal equivale a 4 radios atómicos 4R, que es el que está acá, como lo ven. El lado derecho. Body Central Cubit. Los átomos están en los vértices y uno en el centro del cúbico, que son los azules. Pues la roja, y que ya saben cuál es, que es la que está acá abajo. Diagonal del cubo, línea negra. En vez de C, los átomos se tocan a lo largo del diagonal y no de las caras. Esa diagonal mide D, que es igual a A por raíz de 3 y equivalente también a 4R. Por lo tanto, en BCCC, A es igual a 4R sobre raíz cuadrada de 3. Nota, ¿por qué se usa diagonal? En FCC, los átomos de cobre se tocan a lo largo de las caras, no en los bordes ni en el centro. En BCC, los átomos se tocan a lo largo de la diagonal espacial del cubo, atravesando del vértice al átomo del centro y hasta el otro vértice. Esto permite calcular el parámetro de red A con base en cómo se conectan físicamente los átomos. Tenemos una pequeña imagen y muchas gracias por todo. Eso ha sido todo.